vivíamos una vida de clase media, no lujosa, pero sí tranquilos. Y un día despidieron a mi papá y la vida cambió. Y otro lo puede lograr, yo también lo puedo lograr. Y esa ha sido una de las creencias que me ha llevado a crecer y a triunfar. Pero eso también me enseñó a ser como recursivo, como a no darme por vencido, como a entender que no porque dos personas digan no se puede, uno se debe dar por vencido. Al contrario, es buscar la persona que dice sí se puede. Y con una sola persona que te diga que sí se puede y que te muestre, obvio, que sí se puede, tú ya sabes que se puede hacer. Bueno, la verdad cuando yo era niño no tenía ni idea de que iba a terminar metido en este tema de las inversiones y las finanzas. A mí me gustaba lo normal de los niños, a mí me gustaba salir a jugar afuera, me gustaba el fútbol, el básquet, pero sí me gustaba, y de hecho mi mamá me lo dice, que yo siempre fui muy ahorrativo. O sea, como que me daban dinero y yo lo guardaba, y de hecho me acuerdo mucho que ella me decía que los dulces de Halloween yo los guardaba debajo de la almohada hasta que se derretían. Entonces ella siempre sintió que los manejaba bien. Yo creo que uno de los momentos clave en mi niñez de querer hacer otra cosa diferente con el dinero fue cuando mis padres se divorciaron, porque se divorciaron por dinero. Y ahí me di cuenta que no era suficiente con tener un buen empleo, tener una buena pareja. Si el dinero faltaba, las cosas se derrumbaban muchas veces. Entonces yo dije, yo no quiero pasar por cero. Yo quiero tener una fuente o muchas fuentes, ojalá, de ingreso, y no depender de nadie para que mi vida sea mucho más estable y yo poder estar con mi esposa y yo poder tener una vida mucho mejor y aprender de los errores de mis padres y no caer en el peligro de tener una sola fuente de ingresos. Eso me marcó muchísimo. Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos pequeños, vivíamos una vida de clase media, no lujosa, pero sí tranquilos, y un día despidieron a mi papá y la vida cambió. Yo me acuerdo cómo cambió muchísimo. O sea, mis papás peleaban más, ya no salíamos de vacaciones, ya no nos podían comprar literalmente juguetes, y la situación se volvió muy, muy tensa. Entonces, incluso los ahorros no duraron mucho. Y más adelante, cuando crecimos, mi papá me dijo, solo podemos mandar a 2 de ustedes, somos 3 hermanos, a 2 de ustedes a la universidad, el tercero no va a poder ir. Y con mi hermano dijimos, no puede ser, o sea, tenemos que hacer algo para que nuestra hermana, la pequeña, también vaya a la universidad. Y comenzamos a hacer negocios, a vender cosas y a lograr reunir algo de dinero para que mi hermana fuera a la universidad. Y gracias a Dios, poniendo todos dinero, ella pudo ir a la universidad. Pero pasan cosas así en las familias, y yo no quiero que eso pase para mí. Por eso yo me exigí a mí mismo crear un capital suficiente y estarlo creando y estarlo renovando para que eso jamás pase en mi vida. Mi adolescencia fue, yo creo que bastante feliz. Mi paso por la universidad fue bueno. A mí me gustaba lo que yo estudiaba. Yo estudié ingeniería y yo creo que si tuviera la oportunidad de volver a estudiar algo, yo volvería a estudiar ingeniería porque fue muy interesante. O sea, como que me ayudaba a hacerme preguntas, me ayudaba a entender cosas que como que yo no entendía desde el principio. Y creo que el hecho de estar en la universidad y escuchar varias personas hablando de varios temas y tener amigos en diferentes carreras me retó. Pero creo que de hecho lo más interesante fue cuando me gradué de la universidad y cuando hice una maestría, que ahí sí conocí a gente que no era empleado, porque todos los amigos de mis papás eran empleados, todos mis amigos eran empleados, pero solamente cuando salí de ese entorno y conocí a personas que eran independientes o inversionistas, literalmente me di cuenta que había una vida más allá de ser empleado. Yo no la veía, honestamente. Y cuando vi que había una vida y que se podía vivir bien sin ser empleado, siendo inversionista, siendo dueño de un propio negocio, eso me cambió la mente totalmente. Porque yo dije, esto es lo que yo quiero ser. Yo ya no quiero volver a ser más empleado. Y ahí fue que le comencé a dar mucho más duro al trading. Y ya dije, esto no va a ser mi hobby para ganar dinero más para vacaciones o eso. No, este va a ser mi plan. Este va a ser mi ticket de salida
cuando yo ya no quiera trabajar más en Microsoft. Y dicho y hecho, estuve trabajando en Microsoft más tiempo, pero al cabo de un tiempo, en el año 2008, pasé mi carta de renuncia, despedí a Bill Gates y me dediqué a hacer lo que había visto que hacían otros, que era viajar por el mundo, vivir en varios países. Y ahí me fui a vivir a Argentina 2 años, estuve viviendo también en los Estados Unidos, estuve viviendo en Canadá, y con eso en mente ya llevamos aquí 3 años en una isla del Caribe, pero todo nació aquí en la mente, viendo que otras personas sí lo lograban. Si yo no hubiera encontrado a esas personas y si no las hubiera visto y si no me hubiera convencido de que eso era real, probablemente yo nunca me hubiera atrevido a hacerlo. Pero esa creencia para mí ha sido fundamental. Si otro lo puede lograr, yo también lo puedo lograr. Y esa ha sido una de las creencias que me ha llevado a crecer y a triunfar. Porque si yo sé que si otro lo puede lograr, yo lo puedo lograr. Bueno, yo creo que desafíos ha habido muchos. El primero, yo no tenía dinero para educarme, porque pues ya me lo había gastado todo, tenía muchas deudas cuando salí de mi empleo. Entonces el primero fue, oiga, ¿cómo me voy a financiar? Y fue pedirle dinero a mis papás, a mis amigos, nadie me prestaba hasta que mi abuelo fue el único que creyó en mí, me prestó el dinero. Y era dinero sagrado porque era dinero que lo había ahorrado toda su vida con literalmente el sudor de su frente, porque él trabajaba como empleado en una obra. Entonces no estamos hablando de una persona rica ni mucho menos. Y ahí fue que dije, tengo que sacar esto adelante. Otro momento complicado en ese tema de las finanzas y de las inversiones fue las primeras inversiones que no funcionaron para absolutamente nada. Y si uno se deja guiar, de hecho, solo por esas primeras, pues muchas personas van a decir, yo no sirvo para esto. Pero yo soy bastante obstinado, yo soy bastante insistente, y yo sé que si alguien hace algo, yo lo puedo hacer. Y yo veía gente haciéndolo. También veía gente que no lo hacía o que no lo hacía bien. Pero el solo hecho de saber que había gente que sí lo podía hacer, yo dije, él no tiene 20 manos, 20 ojos, o sea, él es una persona común y corriente. Si él puede hacerlo, yo lo puedo hacer. Y yo creo que otro de los momentos más difíciles en esta carrera como inversionista fue una vez que el broker donde yo tenía la cuenta cerró. De un día para otro el broker cerró, y ya me quedé sin con qué invertir, me quedé sin dónde invertir. Pero yo dije, bueno, si encontré este broker, yo creo que puedo encontrar otro broker. Y dicho y hecho, le pregunté a un par de personas y fue más fácil, pero en el momento es como si me hubieran quitado el piso, porque era el broker con el que estaba ganando dinero y con el que me estaba sosteniendo. Pero eso también me enseñó a ser como recursivo, como a no darme por vencido, como a entender que no porque 2 personas digan no se puede, uno se debe dar por vencido. Al contrario, es buscar la persona que dice sí se puede, y con una sola persona que te diga que sí se puede y que te muestre, obvio, que sí se puede, tú ya sabes que se puede hacer. Y eso para mí, yo creo que ha sido de lo que se puede salvar de esos dolores, de esos problemas, que consiguiendo una persona que te muestre cómo sí se puede hacer, tú también lo vas a poder hacer. La mejor estrategia que yo he tenido para invertir, la agrupé y le puse un nombre y se llama de hecho el Factor X7, y es la que uso hoy en día, y de hecho es la que usamos en Invierta para Ganar. Y básicamente es una estrategia que se construye en base a indicadores de análisis técnico, ¿sí? Y indicadores de análisis fundamental. ¿Qué es eso? Rápidamente, el análisis fundamental es básicamente el análisis de las ganancias de una empresa, de cuánto dinero recibe, de cuánto dinero gasta, de ver si la empresa es sólida y si está ganando o no dinero. Y el análisis técnico es básicamente el análisis del precio de la acción en la bolsa. Es darse cuenta si está alcista, si está creciendo, si está decreciendo. Cuando tú unes esos dos mundos, es donde está el mayor valor. Hay gente que dice, no, el análisis técnico es lo mejor. Hay otros que dicen, no, el fundamental. Yo creo honestamente que lo mejor es la unión de ambos mundos. Yo utilizo el análisis fundamental para elegir las acciones, para filtrarlas, porque hay más de 9.000 acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿En cuál invertir?
el análisis fundamental lo uso para guiarme y saber en cuáles invertir. Pero entonces me hace falta la segunda parte, y es en qué momento invertir. Y ahí es donde utilizo el análisis técnico. Porque con el análisis técnico es que yo ya sé específicamente en esas acciones cuándo es un buen momento de invertir. Entonces, para mí, la unión de esas dos es la que me ha llevado a ser exitoso con esto. El factor X7 tiene algo muy especial, y es que de cada 10 operaciones que tú abres, 7 son ganadoras. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un 70% de éxito. No hay un sistema 100% que gane siempre, siempre, siempre. No lo conozco, no existe. Pero lo que sí existe es un muy buen sistema que el 70% de las veces que tú abras las operaciones tal cual como te lo dice el sistema, tu operación va a ser exitosa. Y eso es algo espectacular, porque eso te quita de encima muchísimas operaciones perdedoras y te evita gastar mucho tiempo y mucho dinero. Encontrar el factor X7 fue algo, de hecho, bien interesante, porque yo utilizaba otra técnica de trading antes, no tenía ni nombre, honestamente. Y una vez fui a un evento, y en ese evento había una persona muy inteligente me acuerdo que era de la Bolsa de Valores de Londres. Y yo esperé, dio una charla buenísima, me encantó, me esperé a que todo el mundo saliera y estaba él, y me acerqué y le dije: oye, mira, tú no me conoces, yo soy un inversionista nuevo, me gusta esto, mira, esta es mi técnica de trading, así está. Y comenzó a leerla y comenzó a revisar y me dijo: te voy a dar un consejo. Yo no te puedo decir si esto está bueno o está malo, pero yo la veo muy compleja, muy larga. Y grábate esto: si es larga, compleja, va a ser difícil que tú ganes con ella. Entonces me dijo algo que me cambió la vida para siempre. Me dijo: si tú puedes resumir eso en 7 pasos o menos, tú puedes encontrar una estrategia ganadora. Y por eso el factor X7, porque son 7 pasos exactamente de qué es lo que se debe hacer para elegir una buena acción. Yo creo que mi principal secreto no es tan secreto, y es educarme continuamente. Educarme continuamente, y no es un solo secreto, sino es algo que hay que hacer literalmente todos los meses. Cuando yo me gradué de ingeniero, el camino apenas arrancaba. Ese no fue el final de mi educación, ese fue el inicio de mi educación. Ahí fue que me fui a Estados Unidos a educarme en el trading. Pero después de eso, yo he ido todos los años a Estados Unidos a entrenamientos, a Europa a entrenamientos, aquí a Latinoamérica también a entrenamientos sobre finanzas personales, inteligencia emocional, administración de capital, inteligencia artificial, manejo de bonos, bueno, de todo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en la medida que yo sepa más, yo tengo más valor y puedo agregar más valor y puedo ayudar a más gente. Y en la medida, además de que yo sepa más, me puedo ayudar más a mí y hacer mejores inversiones. Entonces es una doble ganancia. No solamente puedo hacer mejores inversiones para mí y mis operaciones salen mejor, sino que además puedo agregarle más valor a más gente y contarle al mundo que esto sí es posible. Entonces, si hay algo que yo le recomiendo a la gente que sea el hábito más valioso que deberían adquirir, es educarse continuamente. Si pueden leer, por ejemplo, libros físicos, no blogs, libros físicos, si pueden leer 1 al mes, ya están en un buen camino. Pero incluso si se retan a leer 2 libros al mes, va a ser espectacular. Es la manera no solamente de estar teniendo nuevo conocimiento, sino es la manera de exponerse a nuevas ideas, de exponerse a cosas que de pronto de ninguna otra manera uno lo podría hacer. Entonces, sin lugar a dudas, el mejor secreto para el éxito es educarse continuamente. ¿Cómo veo de aquí a 10 años? Bueno, con más canas, porque en los últimos 5 años, después de que nació Tomás, han salido muchísimas. Pero yo creo que un poco como lo que estoy haciendo. Yo me veo viviendo en más países del mundo. Yo me veo disfrutando más tiempo libre y menos tiempo en las inversiones. Porque al final de la vida realmente nosotros tenemos caducidad. O sea, nosotros nos vamos a ir de este mundo en algún momento. O sea,
Todos tenemos una fecha de caducidad. Como yo no sé cuándo es, yo quiero de verdad poder pasar más tiempo de calidad con mi hijo, con mi esposa, poder conocer muchos más países de los que conozco, poder vivir en más sitios, probar más comidas, hablar más idiomas. Yo creo que el fin último de nosotros estar aquí es ser felices. Y si uno se pone a pensar, si uno supiera que le queda una semana de vida, ¿qué haría? Y es más o menos eso, es viajar más, conocer más, comer cosas diferentes. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? No tiene sentido esperarse a que le quede una semana de vida. Entonces, mi plan para los próximos 10 años es vivir como si me quedara literalmente solamente unos cuantos meses de vida, porque eso me fuerza a hacer las cosas que más me gustan. Yo lo que le recomendaría a alguien que está pensando en invertir pero que tiene miedo es decirle que todos pasamos por ahí y contarle una historia. Cuando yo era niño, mi papá me regaló una bicicleta gigante. Yo no sé nunca por qué me regalaron esa bicicleta tan grande, pero era enorme. O sea, mis pies apenas alcanzaban ahí y me daba mucho miedo montarme porque era gigante y me daba miedo caerme. Pero la única manera de quitarme ese miedo fue montando y dominando la bicicleta. Y ya una vez que estuve arriba y ya una vez que podía montar, encontré una manera de que no me iba a caer y dominé mi miedo. O sea, no hay pastillas para el miedo, no hay un ungüento, no hay una meditación mágica para quitarte el miedo. El miedo se quita practicando eso, ¿sí? Yo tengo una fórmula que se llama la fórmula API. Y la fórmula API básicamente es primero aprender una técnica de trading probada como el factor X7, luego practicarla en un simulador, en una cuenta demo sin riesgo. Entonces lo peor que te puede pasar es que aprendas más y luego sí pasar a la inversión. Ese es un camino para que uno se le quite el miedo, porque estás aprendiendo sin riesgo, practicas en una cuenta demo sin riesgo y solamente cuando tú quieres pasar a la cuenta real es porque ya viste que aprendiste una técnica y porque ya viste que está resultando en la cuenta demo en el simulador y ya es un momento para pasar a la inversión. Entonces, si tú estás en este camino y te da miedo, yo lo que te invito es a que apliques la fórmula API para que aprendas sobre este tema de inversiones, practiques sin riesgo y luego sí inviertas, pero con este camino mucho más fácil de hacerlo. Bueno, gracias a ti, gracias a todos ustedes por estar aquí. Me encantó esta entrevista. Nos vemos en la próxima.